Mira, mi hermano, en Éxodo vamos a capítulo 1 y voy a leer del verso del 1 al 7. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Verso 2, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gadad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron, pon atención hermano, aquí en esto dice, fueron 70. Y José dice, José estaba en Egipto. Verso 6 dice, y murió José y todos sus hermanos y a toda aquella generación. Verso 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Hermano, aquí vemos una promesa cumplida. Vemos en el verso 7, dice, los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Mi hermano, esto era una promesa que Dios le había dado a Abraham. Mi hermano, ahora vemos aquella promesa que fue dada a Abraham, la vemos ahora cumplida. Mira, acompáñame a Génesis para que podamos ver lo que te estoy diciendo, lo que Dios le estaba dando a Abraham. Génesis 12. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12, verso 1, verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Hermano, vemos una promesa cumplida que Dios le hizo a Abraham. Pero mira, el verso 7 también habla y es en el principio, es el libro de Génesis, pero en Génesis capítulo 1 está usando el mismo verbo también Dios, que ya también había dicho, y es capítulo 1, verso 27. Pero te lo voy a leer más. Dice 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra las creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermano, lo que estamos viendo en Éxodo, vemos la promesa que Dios le había dado a Abraham. La vemos, hermanos, cumplida. Pero bueno, ahorita vamos a regresar, pero vamos a entrar, hermanos, en el libro de Éxodo. Y ya te lo había comentado, este es el segundo libro de Moisés. Y a lo mejor te voy a hacer una pregunta, pero vas a decir, obvio hermano, yo sé qué es, quién es el autor. Dices, pues Moisés, hermano, me estás diciendo que es Moisés. Pero hermanos, queremos más que la Biblia misma nos muestre y nos dice que Moisés, hermano, es quien escribió el Éxodo. Si el mismo libro nos da evidencias que el autor es Moisés. Y acompáñame a Éxodo, hermano. A Éxodo, allí vamos a estar 24. El mismo libro de Éxodo nos dice sobre Moisés. Me dices 24, hermano. Me dices si estás allí.
Dice 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Bueno, algo que nos está mostrando el libro y nos dice que Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Podemos ver, hermanos, que la autoría pues es Moisés. Pero para que nos pueda quedar más claro, hermano, hay alguien que mismo le da la autoría a Moisés y ese mismo es Jesucristo. Mismo Jesucristo habla y acompáñame, vamos a Marcos 7, capítulo 10. Me dice si ya llegaste allí. Marcos, te lo repito, Marcos, capítulo 7, verso 10. Nos dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Y bueno, para que nos quede más claro, hermanos, vamos a estar viendo, mira, ahí mismo en Marcos, pero es 12:26. Mismo Jesucristo, 12:26. Dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Hermanos, seguimos viendo que la autoría, y hoy Jesucristo mismo está diciendo, ¿sabes qué? El autor es Moisés. Mira, allí en Lucas, más adelante Lucas, pero 24, ya habla, hermanos, sobre el 24, verso 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Dice, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo, dice, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mi hermano, lo que Jesús está haciendo es que está reconociendo a Moisés como el autor, hermanos, del libro. Hermano, es importante que podamos ver que el autor, pues, es Moisés. O sea, él escribió. Y mi hermano, algo que también tenemos que aprender en este libro, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que Dios está tratando en este libro? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos en este libro? ¿O cuál es el tema principal? ¿Cuál es el tema de todo esto, hermanos? El tema, y a lo mejor se te viene a la mente y recuerdas alguna película que has visto. Hay muchas, hermanos, no quiero meterme a detalle, pero te puedes recordar a lo mejor cuando pasaron el Mar Rojo o cuando les dieron los 10 mandamientos. Pero, mi hermano, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que Dios quiere tratar? ¿O qué es lo que Dios también me quiere hablar a mí? Porque mi hermano, también quiero que entiendas que es algo histórico, algo que pasó, hermanos. O sea, debemos tener nuestro corazón y ver el poder tan grande que Dios hizo y que realmente, hermanos, Dios se dio a conocer. Pero quiero más que nada que puedas ver el poder, hermanos, de Dios, liberando al pueblo de Israel. Hermanos, sabemos que el pueblo de Israel estuvo esclavizado 400 años. O sea, dices, hermano, es demasiado tiempo. Pero mi hermano, eso también puede venir a nuestra vida y puede traernos que la gente, hermanos, sigue esclavizada.
Por eso vamos a poder ver, hermanos, ese éxodo también puede ayudarnos y poder ver nuestra vida, hermanos, de cómo Dios nos ha rescatado y también cómo Dios nos trajo a Él. Hermano, no olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mira, el tema principal, hermanos, es la redención. ¿Sí? El tema principal que está hablando y que vamos a ver es la redención. ¿Sí? Fue, hermanos, que Dios liberó al pueblo de Israel que estaba en esclavitud. Hermano, no olvides esto, hermanos. Si no olvides por qué fuimos también nosotros rescatados. Porque a veces, hermanos, tendemos a olvidar de dónde Dios nos ha traído y de dónde Dios nos ha sacado. Mira, vamos a regresar al libro de Éxodo, hermanos, para aprender un poquito más de eso. Y algo, a lo mejor que tenemos que aprender, hermanos, que este libro fue originalmente escrito, que no fue originalmente escrito en griego. El Éxodo, hermano, no es un nombre original, no es un nombre. Bueno, para los lectores hebreos, este libro, no te lo voy a mencionar porque está en hebreo, no sé si lo pronuncio bien, pero bueno, se llama Shemot, que significa, y estos son los nombres. Mi hermano, lo que ellos hacían es que le ponían los primeros versos del libro, y por eso le pusieron su nombre original en hebreo. Estos son los nombres. Es lo que ves al principio del capítulo donde dicen en el verso 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Mi hermano, ese es el nombre original, pero en hebreo. Y bueno, algo que también tenemos que aprender, hermano, que el evento principal de que está pasando, vemos cómo Dios guía a su pueblo de la esclavitud a la libertad. Hermanos, sabemos que ellos fueron oprimidos, hermanos, pero hermanos, tenemos que ver cómo Dios guía a su pueblo a la libertad. Hermano, porque ellos clamaban, hermanos, clamaban. Y nos dice en el Éxodo que su clamor llegó hasta Dios. Hermano, no sé si alguna vez te has sentido con tantas ganas de clamar, que Dios te escuche. Hermano, imagínate cómo ellos clamaban de que Dios los liberara de la esclavitud. Hermano, por eso digo, debemos ver, mi hermano, lo que Dios hizo. Y mi hermano, algo que también tenemos que aprender y ver, que Dios nos saca de la aflicción y Dios nos saca de Egipto. O sea, Dios nos está liberando, hermanos. Pero la pregunta interesante, hermanos, para nosotros, ¿para qué Dios libertó a su pueblo? Perdón, te lo repito. ¿Para qué Dios libertó a su pueblo? O sea, ¿para qué lo hizo libre, hermanos? Y es una pregunta que también nos podríamos hacer nosotros. ¿Para qué Dios libertó a su pueblo? Hermano, algo que debemos entender, hermanos, que los liberó para servirle y para adorarle. Hermano, esto nos lleva a que realmente fueron libres, pero fueron libres, hermanos, no para que hicieran lo que ellos quisieran. Fueron libres para que le adoraran y le sirvieran a Dios. Y es algo que también debería movernos a nosotros y deberíamos preguntarnos, ¿por qué Dios me ha liberado? ¿O por qué yo soy libre? Mi hermano, a veces creo que no dimensionamos lo grande o lo que hizo Cristo, hermanos. Porque cuando lo dimensionas, dices, fui liberado del pecado.
mis hermanos, ellos fueron liberados para servirle y para adorarle. Mira, vamos a Éxodo, y aquí en Éxodo, hermano, nos va a hablar, o es la escritura clave, hermano, donde habla lo que Dios hizo con el pueblo. Y vamos a Éxodo 6. Aquí vemos como el tema, hermanos, el tema del libro. Éxodo 6, verso 6. Amén. Me dice si estás allí. Dice, verso 6, por tanto, dice, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dice, y os libraré de su servidumbre. Hermano, ese texto está hablando, te digo, y es el tema principal de que está tratando el libro. Dice, y os libraré de servidumbre. Dice, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Verso 7, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Hermanos, podemos ver los temas o el tema principal que nos está hablando ahí el texto. Dice, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido. Y allí dice, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Hermano, podemos ver los temas o lo que va a estar tratando el libro, y lo podemos bosquejear, hermanos, de esta manera. Del capítulo 1, hermanos, al 18, nos narra la redención. El capítulo 19 al 24 nos narra, hermanos, la instrucción. Nos narra los mandamientos. Pero algo que también nos dice que Dios va a tomar a esta nación para que sea su pueblo. O sea, Dios los va a instruir y les va a dar mandamientos. Mira, y del capítulo, hermano, del 25 al 40, esa es la sección final del libro, y nos habla pues del tabernáculo, pero también nos habla de una relación de adoración con Él. Mi hermano, algo que el pueblo de Israel debería de saber, que Él es el Dios de Israel, y que Israel, hermano, le tendría que adorar y servir como su Dios. Mira, para que no te me pierdas, ¿cuál es el propósito, hermano, de la redención? A lo mejor ya lo repetí, pero es importante verlo porque el libro mismo le da mucho énfasis. Y vamos a Éxodo 3. Mira el énfasis que le da el libro. Y ahí vemos, mis hermanos, en Éxodo 3, verso 12. Verso 12, 3, verso 12, dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Dice, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Dice, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hermano, guarda la palabra, serviréis a Dios sobre este monte. Mira lo que dice Éxodo más adelante, pero 4:23. Dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Dice, ¿para qué? Para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito.
Seguimos avanzando y ahora es Éxodo, pero ahí mismo 7:16. 7:16. Dice, y dile Jehová al Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Y vamos, capítulo 8 más adelante, pero verso 20. Y nos dice en el verso 20, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. 9:1. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva. A lo mejor dices, hermano, yo creo que ya es obvio, ¿no? Lo que está tratando Dios y cuál es el propósito de la redención. Pero mira, no termina ahí. Y nos dice en el 13, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 10:3. Dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mi hermano, yo creo que ya quedó claro cuál era el propósito de la redención. El propósito, hermano, es hacernos libres para servirle. Y también es interesante, hermanos, aquí en la palabra servir, porque también se puede traducir en la manera de adorar. De hecho, otras traducciones la ponen de adorar. Mi hermano, es importante entonces, dice, ¿para qué fueron liberados? ¿Para qué los saqué de Egipto? Mi hermano, el énfasis que vemos en el libro de Éxodo dice, ¿para qué? ¿Para qué los saqué de Egipto? Para que me sirvan, para que me adoren. Mi hermano, es lo que Dios está haciendo con el pueblo. Los está sacando de la esclavitud con un propósito, mis hermanos, para que los sirvan y para que le adoren. Mi hermano, eso es algo que debemos recordarnos a nosotros. ¿Por qué estamos aquí? Hermanos, porque se nos olvida, mi hermano, de dónde nos ha traído, de dónde nos ha sacado Dios. Y cuando tú recuerdas, yo estoy aquí, ¿para qué? Para adorarle y para servirle a mi Dios. Mi hermano, va a cambiar tu corazón y va a cambiar tu actitud cuando tú realmente entiendes el propósito. Y lo que Dios hoy está hablándonos a través del libro de Éxodo también aplica, hermanos, para nosotros. No es solamente, pues es para ellos. No, también es para nosotros, hermanos. Hemos sido liberados para adorarle a nuestro Dios y para servirle. Hermano, lo que Dios también hoy está pidiendo es disposición. Mi hermano, hoy podemos estar tan ocupados en todo, pero menos en Dios. Mira, vamos a estar viendo un poquito de lo que sucede en el libro, de los temas. No tan profundo, pero vamos a ver, mira, Dios los saca, hermanos, de Egipto para llevarlos a una tierra prometida. Y eso en el Éxodo, vemos en Éxodo y nos dice 12:25. Dice, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, dice, guardaréis este rito. Te lo repito, hermanos, Dios les había prometido una tierra donde abunda la leche
y miel. Dice, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, dice, guardaréis este rito. Y bueno, ya lo comenté, hermanos, que el Éxodo es la continuación del Génesis. Y lo podemos ver en Génesis. Mira, Génesis 46, acompáñame. Génesis 46, 27. Te lo repito, Génesis 46, 27. Dice, los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Bueno, algo que también nos dice que a lo mejor una prox han transcurrido, hermanos, 400 años. Pero también hay algo interesante, hermanos, que la Biblia y en Éxodo nos dice, y es en Éxodo 12. Mira, vemos ya cumplida la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pero es en Éxodo 12:37, dice, partieron los hijos de Israel de Ramases a Sucot, dice, como 600,000 hombres de a pie, dice, sin contar los niños. Bueno, algo que podemos ver, mi hermano, que, bueno, están partiendo y nos dice que como 600,000 hombres de a pie, pero dice sin contar los niños. Bueno, tampoco están contando a las mujeres. Y leyendo un poquito, dice que aproximadamente podrían tener de 3 a 4 hijos. Entonces, lo que más o menos dije, podemos estar hablando, hermanos, ya contando a todos, que serían aproximadamente 2 millones. 2 millones. Y vemos que ya está cumpliendo, mis hermanos, de que iban a ser una nación grande. Pero también hay algo interesante, hermanos, que pasa en Génesis, porque es algo que también Dios le dice a Abraham. O sea que no, en Génesis 15, acompáñame, en Génesis 15, 13, 14. O sea, Dios sabía, hermanos, que ellos iban a ser oprimidos. O sea, no era que Dios no lo sabiera, pero es en Génesis 13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, por cierto, dice que tu descendencia morará en tierra ajena. Dice, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Hermano, era algo que no supiera Dios. Sabía que en todo esto, hermano, había un propósito. O sea, no era algo nuevo, que Dios no supiera que su pueblo iba a estar oprimida por 400 años. Y bueno, eso lo vemos que el pueblo, hermanos, el pueblo estuvo en esclavitud por más de 400 años. Y mi hermano, algo que quiero que también podamos ver y podamos entender, que toda la Escritura habla de Cristo. Hermano, la Biblia se trata de Cristo. O sea, la Biblia habla de Jesucristo y su salvación. O sea, quiero que podamos ver, hermanos, a Cristo, porque en realidad estamos hablando de Cristo. Ya lo mencioné, dice, hemos sido libertados del pecado para servir a nuestro Dios. Pero mira, vemos en Romanos 6, 18. Romanos 6, 18. Dice, y libertados del pecado, dice, vinisteis
a ser siervos de la justicia. Y hermano, algo que también podemos ver, hermanos, o sea que dice libertados del pecado, dice, pero viniste a ser siervos de la justicia. O sea, mi hermano, hemos sido libertados. Y podemos ver, hermanos, que también, o sea, pero dice en el verso, viniste a ser siervos de la justicia. O sea, si fuimos libertados, pero ahora se nos llama a ser siervos, hermanos, a ser siervos. O sea, hay un propósito, fuiste libertado, pero ahora para ser siervos de justicia. Mira, el Éxodo, hermano, nos llama de un libertador, pues, llamado Moisés. Y el nombre, el significado de Moisés significa sacado de las aguas. Y algo también interesante, hermanos, que nos dice que Moisés nació y vivió 40 años en el palacio como un hijo adoptivo de la hija de Faraón. Y ahí acompáñame, mira, allí atrás donde estamos, en Hechos 7, en Hechos 7, Hechos 7, verso 21, 22. Y nos dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Dice, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Hermano, algo que nos dice el texto, que Moisés fue educado con la sabiduría de los egipcios. Pero también, mira, también nos va a ayudar Hebreos, vamos a Hebreos, también habla sobre Moisés. Hebreos 11. Hebreos 11, 23, 29. Me dice si estás ahí, hermano. Amén. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, dice, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés echó ya gran rehúso llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, dice, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, dice, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, dice, pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mi hermano, es interesante que pues también nos esté hablando de cada detalle de la vida de Moisés. Y algo también que nos dice, hermano, que en el texto, regresando a Éxodo, algo que también menciona, hermano, que el faraón, dice, quería matar a todos los bebés. Nos menciona, y eso nos dice que lo que hicieron o lo que hizo su madre fueron, pues lo escondieron, hermanos, por 3 meses. Pero mira, ahí nos dice en Éxodo 1, capítulo 1, verso 15, dice,
Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es el hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Algo que vemos, y también pues es interesante, hermanos, bueno, cómo querían, o más que nada, hermanos, podíamos ver cómo querían, pues que no, pues matar, ¿no? a Moisés. Pero mira, algo que también está interesante allí, pero en el verso 2, que su propia madre, hermanos, estaba criando a Moisés. Mira, en Éxodo 2, 7, 9, dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Mi hermano, podemos ver cómo Dios, mi hermano, acomoda todas las cosas. O sea, era perseguido, pero como ahora su misma madre estaba creando a Moisés. O sea, ¿cómo? Pues solamente eso puede pasar porque Dios, hermanos, estaba en control. O sea, dices, ¿cómo? O sea, su misma madre estaba creando a Moisés. Es interesante, hermanos. Mira, y más adelante nos dice que en Éxodo 2:15 dice: oyendo Faraón acerca del hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, aquí en el contexto atrás nos habla que Moisés pues salió ahí del palacio y vio a que un egipto estaba maltratando, ¿no?, a alguien, y pues lo mató. Y luego después, más adelante, vio a los mismos del pueblo de Israel discutiendo, y le dicen: ok, ¿me vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio? Y entonces, dice él, se dio cuenta que ya todos sabían. Y es aquí donde nos dice que Moisés se fue a un lugar llamado Madián. Mira, hermano, para que me entiendas, mira, Moisés estuvo 40 años en Egipto. Y también Moisés estuvo 40 años en el desierto. Y también estuvo 40 años con el pueblo de Dios. O sea, Moisés, hermano, vivió 120 años. Y bueno, vemos 3 etapas, hermanos, de Moisés. Lo vemos creciendo en el palacio, lo vemos madurando en el desierto, pero también lo vemos, hermanos, los 40 últimos años sirviendo al pueblo de Dios. Mira, vemos cada etapa de Moisés. Y algo, hermano, que también nos enseña que Moisés, hermano, fue el libertador de Israel. Y bueno, aquí hay muchos paralelismos, hermanos, sobre Cristo y Moisés. Aquí quiero que también podamos ver, mira, Moisés fue el libertador de Israel, pero Cristo, hermano, nos ha hecho libres del pecado. Dice, Moisés lo querían matar cuando era un bebé. También vemos lo mismo, hermanos, haciendo con Cristo. Cuando era bebé, Cristo también lo querían matar cuando era un bebé. Y algo que también, hermanos, es interesante, cómo es que Moisés creía en Dios. Ya lo vimos atrás, es porque su madre lo crió, porque su madre, hermano, le estaba enseñando del Dios verdadero. Por eso Moisés, creía en Dios. Mira, algo parecido, nos dice que Moisés, hermano, era un hombre manso, y eso lo vemos en Números
12:3. Y algo que también nos enseña, también algo parecido a Cristo, nos dice en Mateo 11:28, dice, aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, hermano, hay muchos paralelismos entre Cristo y Moisés. Mira, vamos a ver otro tema que también nos dice que después de la 10ª plaga, hermano, se instituyó algo que se llama la Pascua. Y es ahí donde Dios manda a un ángel a matar a todo primogénito. Pero algo que también la Biblia nos enseña, hermanos, sobre Cristo, y vamos a 1 Corintios 5, 1 Corintios 5. Me dices cuando estés ahí, hermano. 1 Corintios 5, 5:7, amén. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva mansa, sin levadura como sois. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mi hermano, algo que la Biblia nos enseña, que la Pascua es Cristo. Y también, hermano, algo que también nos enseña, que vemos el poder de Dios, hermanos, al cruzar el Mar Rojo. O sea, hermano, no es como alguien dice, no, es que yo creo que fue por encima del mar. No, mi hermano, históricamente podemos ver el poder de Dios al cruzar el Mar Rojo. Es algo, hermano, que también debemos ver el poder de Dios, y eso nos enseña en el Éxodo 13 y 14. Cómo Dios, hermano, cómo Dios partió el Mar Rojo. O sea, es importante que podamos ver, hermanos, y que podamos ver el poder de Dios. O sea, el poder de Dios abriendo el Mar Rojo para que pasaran 600,000 hombres, nos dice el texto, más las familias. Y también es algo interesante, hermanos, que después de que ellos cruzan o pasan el Mar Rojo, hermanos, en Éxodo 15, no solamente para que igual lo apuntes, pero es interesante, como una observación, ellos, hermanos, hacen un canto. Sí, hay un canto sobre que ellos cruzaron el Mar Rojo, y es en Éxodo 15. Pero también, hermanos, en Éxodo vamos a poder ver que Dios, hermanos, les proveyó todo lo necesario. O sea, Dios le proveyó a Israel todo lo necesario. Les dio todo lo que necesitaban. Pero, hermanos, algo pasaba aquí en el pueblo. Y es algo que tú también vas a poder ver, que pasó un poco tiempo de que los liberara y que cruzaran el Mar Rojo. Mi hermanos, hubo murmuración. Murmuraron, hermanos. O sea, era un pueblo, hermanos, que murmuraba, que se quejaba. Y algo que la Biblia nos enseña, que no murmuremos, que no nos quejemos. Y nos dice, yo te lo leo, no tienes que ir ahí, Santiago 4, verso 11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Mi hermano, algo que vemos, que el pueblo de Israel murmuraba cuando venían los egipcios. Eso, bueno, vamos a Éxodo 14. Allí en Éxodo 14, 11, 12, dice, y dijeron a Moisés,
No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Dice, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Hermano, murmuraban también cuando tenían sed o cuando no había agua. Y más adelante en el 15:24 nos dice, bueno, te voy a leer, dice, hizo Moisés en el 22, Moisés que partiese a Israel del Mar Rojo y salieron al desierto del Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Mira, allá adelante también, ahí en el Éxodo 16, 2, 3, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mi hermano, es ahí cuando Dios les manda el pan del cielo, el maná. Pero mi hermano, lo que quiero ver que habían sido libertados, hermanos, y murmuraban. O sea, se murmuraban, se quejaban de solo el pan, y pues también Dios dice, ya estaban murmurando porque solamente ahora estaban comiendo puro pan, pero Dios les mandó carne, les mandó codornices. Y a lo mejor dirías, ¿cómo este pueblo murmuraba, no? ¿Por qué murmuraban tanto? Pero mi hermano, esto es parecido a la misma realidad de nosotros, hermanos. Pensaríamos que nosotros, o sea, no murmuramos o no nos quejamos por cosas que tenemos, pero hermano, nos estamos quejando por no tener la casa o por no tener ese auto, hermanos. O sea, por no tener la ropa de marca o por no tener ese reloj caro. O sea, murmuramos porque hace frío o murmuramos también porque hace calor. O sea, por todo estamos murmurando o nos estamos quejando, hermanos. O sea, nunca estamos contentos con lo que tenemos. A lo mejor siempre queremos más. Pero mi hermano, algo que tenemos que guardar, o sea, Dios, hermano, les daba lo necesario. O sea, les estaba dando instrucciones que no podían tomar de más, porque dice que al siguiente día se iba a pudrir. Y estamos hablando pues del pan, que Él proveía todo, hermano, todo lo necesario estaba proveyendo. Mira en Nehemías, hermanos, lo que nos dice Nehemías 9. Nehemías 9, me dices si estás ahí. 9, verso 21 dice, y enviaste verso 20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. 21, los sustentaste 40 años en el desierto. Dice, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Hermano, dice que el Señor les dio todo por 40 años. Su ropa, dice, nunca se desgastó. Mira, y hablando sobre también nos dice que el pan de vida, mi hermano, sabemos que es Cristo.
Y en Juan 6, Juan 6, Juan 6, capítulo 47, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 48, dice, yo soy el pan de vida. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que de él come no muera. Hermano, Jesús nos dice, Jesús es el pan de vida. Dice, quien cree en mí recibe la vida eterna. Mira, y más adelante, en el mismo tema, decía, Dios les da los mandamientos. Y eso lo vemos en Éxodo 20. No vamos a meternos, pero les da los mandamientos. Y algo que Dios está haciendo, mis hermanos, o lo que está diciéndole al pueblo de Israel, dicen que Dios es su rey. O sea, que van a entrar a la tierra, mi hermano, que Dios les prometió, pero Dios les está dando una ley antes que entraran a la tierra prometida. Mira, en Deuteronomio 4, Deuteronomio 4, verso 13, dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Hermano, algo que también tenemos que entender, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para qué fue dada la ley, mis hermanos? Algo que Dios le estaba dando, la ley al pueblo, era para que les fuera bien. Para que guardaran la ley. Mira, ahí mismo en Deuteronomio 28 nos dice, acontecerá que si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hermano, algo también que debemos entender, hermanos, ahora pues que la ley no fue dada para justificarnos. La ley no fue dada para salvarnos, hermanos. O sea, el propósito, hermano, de la ley fue para llevarnos a Cristo. La ley nos muestra, hermanos, que somos pecadores, que necesitamos a Cristo. Es algo que debemos entender, hermanos, que la ley no fue para justificarnos o para salvarnos, sino para mostrarnos nuestra necesidad de que necesitamos a Cristo. Mi hermano, por eso fue dada. Y también, hermano, que hemos pecado contra Dios. O sea, que merecemos pagar nuestros pecados. Pero algo que la ley nos dice, hermanos, que vayamos a Cristo, que acudamos a Cristo. Mi hermano, es por eso que predicamos el Evangelio y les damos esa mala noticia, hermanos, que van a ser juzgados bajo la ley. Pero también la buena noticia, hermanos, es lo que Cristo hizo. Mira, Romanos 10:4, Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, hermano, la ley nos lleva a Cristo.
Pero también, hermano, la ley expone nuestro pecado, y ahí mismo en Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mira, ahí mismo Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Dice, pero yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mi hermano, algo que debemos entender, ¿qué es lo que hace la ley? Y lo que los versos nos están diciendo es que expone nuestro pecado. O sea, algo que debemos de entender, que la ley, hermano, no nos salva, pero la ley, o sea, nos lleva a Cristo. Mira, ahí mismo en Romanos 9, Romanos 9, verso 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, y se han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mira, adelante, dice, ¿por qué? Porque iban tras a ella, no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Hermano, algo que nos dice que no alcanzaron la justicia, pero nos dice que los gentiles, dice, creyeron por fe. O sea, la salvación es por gracia. Y algo, hermano, que también tenemos que entender, que la ley, pues, todavía nos aplica. Y podemos ver algunos pasajes que en Efesios 6:2. Efesios 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y también algo que nos dice, que ya estudiamos, que en Primera de Juan 5, Primera de Juan 5, verso 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, dice, no son gravosos. Hermano, lo que debemos entender, hermanos, que ya no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la gracia. O sea, y algo que también tenemos que entender, hermanos, que quien no cree va a ser juzgado bajo la ley. Y algo que también vamos a ver, que era imposible, hermanos, pero gracias a Cristo podemos cumplir la ley. Mira, allí vamos ya más rápido. Primera de Pedro 2:16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Te lo leo, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermano, lo que hemos estado viendo, que el pueblo, hermanos, estuvo esclavizado por 400 o más de 400 años,
y libertado por Moisés. O sea, fue sacado de Egipto, los llevó al Sinaí, a un lugar santo. Hermano, quiero llevarte, o sea, ¿quién éramos? Éramos esclavos, Cristo nos libertó, pero ahora, hermanos, somos llamados a vivir en santidad. Mira, ya por último, hermano, vamos y vemos los últimos capítulos que nos hablan sobre el tabernáculo, y es del 25 al 40. Aquí, hermanos, específicamente Moisés estaba recibiendo un patrón de lo que debía construir. Si la Biblia lo describe como el tabernáculo, pero es interesante que la Biblia, hermanos, que le da 15 capítulos y nos habla de, nos da muchos detalles, nos da números, nos da cantidades y bueno, mira, pero vamos a Hebreos 9, 24, y es sobre el tabernáculo. Hebreos 9, 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermano, algo que nos dice que el tabernáculo era figura, pero el tabernáculo, hermano, apuntaba a Cristo. Y algo que podemos ver, hermano, que Cristo mismo es el tabernáculo. Pero mira, vamos a terminar con una escritura en Deuteronomio 8. Capítulo 8. Mira lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Dice, cuidaréis, Deuteronomio 8, versículo 1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Dice, para que viváis y seas multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y se te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mi hermano, hoy, más que nada, hoy podemos ver lo que Cristo ha hecho, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hemos sido, hermanos, libertados para adorarle, para servirle. Mi hermano, hoy vamos a poder ver a un Dios poderoso, pero realmente podemos ver lo que Dios ha hecho con un pueblo que va a ser rescatado. Bueno, hoy pudimos ver un poquito de los temas que va a estar tratando el libro de Éxodo. Pero hermanos, que hoy podamos quedarnos, que Dios quiere hablarme y que Dios va a estar hablándome en cada clase, y que nuestro corazón podamos ver y podamos más conocer a nuestro Dios.